A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. En esta semana vamos a recordar la primavera trágica de 1922, en la que murieron Manuel Baré Barelito y Manolo Granero. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Granero murió en Madrid, en Sevilla Barelito y en Talavera la Reina mató un toro a Joselito. Vamos a hablar hoy de historia del toreo, concretamente de la primavera trágica de 1922, de hace ahora 100 años, en las que encontraron la muerte dos figuras del toreo en un plazo de una semana, como fueron Manuel Granero y Manuel Baré Barelito. Para comentar todos estos sucesos tenemos una vez más al gran historiador taurino Víctor Pérez López, que estoy seguro que está encantado de hablar de aquellos días sin duda. Y aquellos hechos. Sin duda, son dos personajes. Granero mucho más famoso, pero Barelito fue un torero muy importante de la época. Fue una época, recordemos que en el año 22 se había retirado Belmonte, Joselito murió en el año 20 y quedaron junto con Chicuelo y Lalanda, si quieres, y Antonio Márquez, las máximas figuras del toreo. Entonces, digamos, subieron un escalón, Barelito subió un escalón. Granero era un gran proyecto, fue el gran proyecto de la época, si quieres, para suceder de alguna forma a Joselito. Era un torero muy completo, era un torero que de alguna forma todos esperaban que fuera el gran sucesor de Joselito, y además también era la gran esperanza blanca valenciana. Valencia, fíjate que siempre ha tenido una gran afición, nunca tuvo un gran torero. Hasta posteriormente, hasta Enrique Ponce no tenía ningún gran torero. Digamos que el primer gran torero valenciano que tiene suerte y que se asienta como figura es Enrique Ponce. Claro, después de un montón de intentos frustrados y de toreros buenísimos. Fabrilo, que era un torero interesante, pero le mata un toro. Y Granero era la gran esperanza del torero valenciano. Y tuvo la desgracia de durar un año. Sí, señor. Fue un torero de un año. De una proyección meteórica, una trayectoria meteórica, pero de muy poco tiempo. De un año. ¿A dónde hubiera llegado? No lo sabemos. Tú fíjate esto, te voy a contar una cosa que no sabes. Yo he hecho pasillo en Madrid. Oye, tú has toreado mucho en Perú, ¿qué nos puedes contar de Perú? Bueno, puedo contar que aquello es una aventura. Aquello es, desde que llegas y pisas el aeropuerto de Lima, es estar en el filo de la navaja constantemente. Y como digo, los toreros de ese aire vertical, de ese aire de ciprés, pues siempre me han gustado mucho, que son toreros que muchas veces han sido tachados de fríos. Su toreo quizá es demasiado, ¿cómo decir?, demasiado geométrico, demasiado lineal, sin la voluptuosidad de la línea curva, pero a mí son toreros que me han encantado. Y dentro de mis debilidades, sobre todo tengo dos, que son Joaquín Bernado y José Fuentes. ¿A dónde hubiera llegado? No lo sabemos, pero sí sabemos que tenía condiciones de ser una máxima figura del toreo. Efectivamente. Yo creo que sí, hay que hacer una introducción histórica. Joselito muere en las astas de Bailaor el 16 de mayo de 1920 y digamos que la temporada de lo que queda del año 20 es una temporada de arrepentimiento colectivo, donde desde el tendido se suplica a los toreros que no se arrimen.
poco más o menos. Sí, luego llega la temporada del año 1921, que es la última de la primera etapa de Belmonte y donde deslumbra Manolo Granero, pero en el año 22 el ambiente se enrarece y las plazas se encrespan. Joselito... Desaparecen las grandes figuras y quedan los noes. O sea, eso es. Desaparecen las grandes figuras y quedan... Joselito está muerto, Belmonte se ha retirado por primera vez y el público muestra en esa primavera de 1922 una enorme insatisfacción. Hay una gran nostalgia por los ídolos ya idos y la comparación de los nuevos toreros. La comparación destroza a los nuevos toreros, claro. Es decir, a los que se les quiere comparar con Joselito no llegan y a los que se les quiere comparar con Belmonte por artistas tampoco. Entonces el público está muy encrespado, el público está muy enfadado, el público está muy nervioso y ese malestar lo va a pagar Varelito, porque sobre todo Varelito, porque las circunstancias de la muerte de Granero se deben más a la mala suerte. A la mala suerte, pero sí que es verdad que las de Varelitos tienen tiene una connotación pública en el sentido de exigencia exacto. Pública que él no lo podía dar. Eso es. Bueno, pues el día 21 de abril de 1922 era la cuarta corrida de la Feria de Sevilla, la cuarta que toreaba Varelito, en cartel de 8 toros, por cierto. Que toreaba también con Granero. Chicuelo, Granero y Marcial Lalanda, prácticamente toda la primera plana. Faltaba Márquez, de la primera plana de ese momento, de los toreros que aspiraban a ponerse en figuras. Una corrida del Marqués de Guadalés y hay un toro que se llama Bombito. El público se había metido mucho con Varelito en sus anteriores actuaciones, era su última tarde en la feria y Varelito se tira a matar, deja un pinchazo en todo lo alto. Sí. Y en ese momento el toro le persigue, le alcanza y le hunde todo el pitón hasta la cepa en el recto. Cuando se lo llevan, cogido a hombros por las asistencias... Ya lo habéis conseguido, ¿no? Eso es. Dice, ya estaréis contentos ustedes, ya lo habéis conseguido, ya me ha dado la cornada. La cornada era muy grave, ya de por sí, y Varelito se va a estar debatiendo entre la vida y la muerte hasta el día 13 de mayo. Fíjate qué curioso que ese día, después de la corrida, iban a bautizar a su hija. Sí. Iban a bautizar a su hija y no sé si llegaron a bautizarla, creo que no, porque después de la corrida estaba preparado el bautizo de su... Sí. Hay que, como antecedentes, esa feria de Sevilla, había 4 carteles y de la inauguración, que era el Domingo de Resurrección, me parece. No se cortó ni una sola oreja en toda la feria. No se cortó ninguna oreja, fue una feria muy mala. Pero de las 5 corridas, había 4 las mató Varelito, que era el primer espada. Sí. 3 Granero, y estuvo anunciado el Domingo de Resurrección, pero después se cayó el cartel, no sé exactamente por qué, y vino Carnicerito, la mató Carnicerito, pero estaba anunciado... Carnicerito de Málaga. Es que hay que especificarlo porque hay muchos carniceritos. Era Carnicerito de Málaga. Bernardo Muñoz. Teóricamente iban 4 y 4. Se cayó del cartel, eran 4, entonces mató 4 Varelito, 3 Granero, 3 Chicuelo, 3 Marcial Lalanda. Una feria muy de la época. Con carteles muy repetidos con los mejores, como se hacían las ferias. Como se hacían las ferias. Claro, le daban la responsabilidad a Varelito de ser el primer cabeza de cartel. Y la verdad es que pues no estuvo afortunado. No estuvo afortunado ni en la primera, que fueron toros de Domecq, creo, después ni con la corrida de Miura. Yo creo que también lo que pasó es que Varelito estaba desfasado. Es decir, Varelito era un torero que sobre todo destacaba por la espada, por lo bien que mataba. Era un gran matador de toros. Un estilista del volapié, que era como se decía entonces, un estilista del volapié, que en las crónicas recordaba a los grandes estoqueadores del pasado, se le comparaba con Mazzantini. Hombre, le llamaban el Mazzantini de Sevilla. Exacto. Y el rey de los aceros. Se le comparaba con Mazzantini. Entonces, pues era un torero que había ascendido, después de una etapa de novillero muy larga y muy penosa, sí, claro. Había ascendido a primera espada por las estocadas. Claro. Pero, claro,
hay que tener en cuenta que en 1922 ya había cambiado mucho el toreo. Claro. Entonces, Era un torero antiguo. Era un torero que se había quedado desfasado, Claro. y que no podía competir con los primores de Granero, Ni con el arte de Chicuelo. ni con el preciosismo de Chicuelo y de Márquez, ni con el gallo la que- sapiencia de la Aranda. Exacto. Entonces se quedó ahí solamente por las estocadas. Otro problema que tenía es que la gente esperaba hasta con tanta interés su estocada que no se podía aliviar en ningún embroque. Y eso le costó muchas cornadas. Hombre, tuvo 16 o 17 cornadas gravísimas. Exacto, le costó Muchas, muchísimas cornadas. Entonces, en ese momento en la Feria de Sevilla las cosas no se dan, el público se muestra duro y encima tiene un montón de compañeros que tienen un concepto Mucho más avanzado y a los que se les disculpan mucho más sus flaquezas que a él. Entonces, está en un momento de gran tensión, encima sucede la cornada, y una cornada pues que está rodeada de la amargura. Sí, el toro le persiguió y le entrampó. Pero que una cornada de mala suerte, pero también presidida por la amargura, porque se habían metido muchísimo con él todas las tardes anteriores, y encima el público de Sevilla, siendo el sevillano, y el comentario es ese: ya estaréis ustedes contentos que me ha pegado la cornada. La cornada le tuvo postrado hasta el día 13 de mayo, hasta el día 13 de mayo, donde murió. Es decir, el 7 de mayo había muerto Manuel Granero. Y murió después sin saber que había muerto. Un domingo, y el sábado 13 de mayo murió Varelito, y entonces en un plazo de 6 días murieron 2 figuras del toreo, ¿no? En un momento verdaderamente tremendo, ¿no? Una de las cosas que decían de Varelito, que no se aliviaba, consideraban que era un alivio echar el paso atrás, Sí. Entonces él nos solía poner la montera detrás para demostrar que no se iba para atrás, echar el paso adelante, y una cosa que se comentaba mucho era la suavidad con la que entraba. y entraba siempre muy recto, arrastrando el pie izquierdo. y pegando unos estoconazos espectaculares espectaculares, que decían en aquel tiempo que daba gusto ver pinchar a Varelito. Sí, de lo alto que pinchaba. De lo alto que pinchaba y de lo bien que mataba. Además era torero valiente. En esos momentos hay otro gran estoqueador, que es Diego Mazquiarán Fortuna, Sí. del que un día hablaremos largo y tendido. No, y Luis Freg. Lo que pasa es que Freg tenía poca categoría, estaba metido en las corridas de segunda fila, y Fortuna estaba empezando a dar unas tardes muy desiguales que tenían desconcertado a todo el mundo, porque coincidían que, aparte de ser un muy buen estoqueador, Fortuna era muy buen torero, pero de repente se dejaba un toro vivo. Lo que nadie sabía es que era esquizofrénico y que por lo tanto su enfermedad le impedía la regularidad, ¿no? Entonces, en ese momento, porque Frege era un torero muy vasto y muy vulgar, muy buen estoqueador, pero completamente metido en las corridas de segunda fila. Y además la gente, yo creo que a Freg iba a verle, a ver si le cogía un toro. Metido en las corridas de pala. El torero que ha tenido más cogidas de la historia. Sí, más que Puerta. Más que Puerta, 70 y tantas corridas. Y luego, tú fíjate, murió ahogado en una piscina casi. En una laguna. Una laguna. Sí, vamos, se tiró a salvar unos niños, porque él era un gran nadador. Luis Frege era un gran nadador, se tiró a salvar unos niños, pero el peso de los niños le empujó hacia el fondo. Y él, que había salido de tantísimas cornadas graves, se muere ahogado, y se muere ahogado en una laguna, él, que también era buen nadador. Pero bueno, Luis Frege está metido en las corridas de pala, de López Plata, de Sotomayor, en las más duras. Fortuna tiene desconcertado al público por su desigualdad, y entonces quien se alza en ese momento como el gran estoqueador es Varelito. Pero a pesar de eso, el público de su ciudad le maltrata, llega a la cornada en un ambiente muy amargo, y esa cornada le llevará a la muerte en los 20 días, porque ya la cornada de por sí era muy grave, pero además la infección le terminó de... Una de las cosas también curiosas de Varelito es, siendo sevillano, tomó la alternativa en Madrid. Sí, señor. Tomó la alternativa en Madrid. Con el toro Flor de Jara, de García de la Lama. Un nombre precioso. El mismo día que tomó la alternativa Dominguín Padre. Pero no solamente por... y se la dio Joselito, pero... Que los borró. Una de las grandes tardes de Joselito. Sí. Pero fíjate que dentro de las competencias que se suelen hacer, una de las competencias que hicieron de novilleros en ese año fue Dominguín y Varelito. Competencia de novilleros que después de la alternativa dejó ser competencia, casi. Pero aquel verano
Pero aquel verano torearon mucho juntos. Sí, pero quien tuvo más protagonismo fue Valencia primero, que cortó el primer rabo al novillo Vallehermoso de Pablo Romero, en la Plaza Vieja de Madrid, el verano del 18. Sí, sí. Porque, no, pero fuera, en provincias, tuvieron mucho recorrido. Varelito y Dominguín. Vamos a ver, digamos, por trazar un poco la carrera de Varelito desde el principio. Nace en Sevilla en 1893. Sí. Se integra en una cuadrilla de niños sevillanos, o sea, cuando Joselito y Limeño empiezan a torear novilladas en serio, se forma una cuadrilla de niños sevillanos donde está Pacorro, donde está Hipólito y donde está Varelito. Por cierto, a Pacorro también le dio la alternativa a Joselito en el año 18, en el mismo año que... Sí, él iba de banderillero, en el mismo año en esa que Varelito. Y entonces, pues está integrado en una cuadrilla de becerristas. En el año 1912, torea con picadores ya en Sevilla, por cierto, en una novillada con Juan Belmonte. Las cosas... La primera novillada es Juan Belmonte. Las cosas no ruedan, debuta en el año 1913 en Madrid, Varelito, y tampoco ruedan, y está muchos años ahí luchando en el escalafón de novilleros, hasta que en 1916 empieza a llamar la atención por lo bien que mata. Los años 16, 17 y 18 torea mucho de novillero, siempre con alguna cornada, precisamente por entrar a matar tan derecho. Toreó, yo creo que alrededor de 25 o 30 corridas. Pero por las cornadas. Por las cornadas. Teniendo más novilladas, sí. Entonces, 14 y 15 torea muy poco. Pero 16, 17 y 18 son sus años fuertes. Torea más, pero siempre... Las cornadas le hace que siempre sea un número reducido de... Y el año 18, el 26 de septiembre, toma la alternativa en la corrida que hemos comentado en Madrid, con Dominguín, que sería también la tomó, y con Joselito. Y a base de estocadas y de pundonor se mantiene en un buen plano en la transición esa entre la desaparición de Joselito y la retirada de Belmonte y los primeros momentos de la Edad de Plata, hasta que el toro Bombito de Guadalés pues le mata. Le mata. Realmente el mejor año de Varelito en número de corridas fue el año 21. Donde el 17 de mayo estuvo muy bien en Madrid, con un toro de Santa Coloma, la famosa corrida de los Manueles. Toreada con Chicuelo, la corrida de los Manueles. La corrida de los Manueles en el año 21 fueron toros de Santa Coloma con Chicuelo, Manuel Jiménez Chicuelo, Manuel Granero y Manuel Varelito, los tres Manueles. Y fue ese cartel, se tuvo que repetir porque estuvieron muy bien los tres. Y por cierto, es el primer cartel, fíjate que de las fallas de Valencia, porque no se daban toros en Valencia en marzo. En Madrid no cortó ninguna oreja como matador de toros, sí cortó 2 orejas como novillero. Pero es verdad que dio muchas vueltas al ruedo. Sí. O sea, era un torero muy... Y toreó muy buenos carteles. El que estuvo de abono, corrida de la Beneficencia, corrida de la Cruz Roja, o sea, toreó muy buenos carteles en Madrid y en Sevilla. Hombre, toreó una beneficencia, por ejemplo, la última de Joselito y Belmonte, claro, la última beneficencia la torea él, con Sánchez Mejías, corrida de 8 toros, exactamente, por ejemplo. O sea, pero yo creo que un torero que estaba en segunda línea y se le pone en primer línea en el momento que se retiran los dos monstruos. Yo creo sinceramente que hubiera aguantado, si no llega a suceder la desgracia de Sevilla, yo creo que se hubiera mantenido por su honradez y sus buenas estocadas unos años. Pero está siempre claro que siempre a menos. Es un torero que ya había quedado desfasado. Siempre a menos. Es un torero que se le recordará por sus estocadas y su pundonor, pero es evidente que era un torero que no aportaba nada nuevo. Y el no aportar nada nuevo pues le llevaba a ir toreando cada vez menos. Claro. Y por eso también dejó su muerte menos impacto que la de Granero, porque la de Granero quizá sea el caso contrario. Es el caso contrario. Es decir, era un torero que estaba llamado a mandar en ese momento en el toreo. Es que es un torero... Es verdad que Granero, desde su más tierna infancia, nació, pero hay que poner en antecedentes, nació en 1902 en Sevilla. En Valencia, en el barrio de Sevilla, de Valencia. Perdona, soy un lapsus, en Valencia. De familia bien, de familia acomodada, más o menos acomodada. Iba al conservatorio, iba a tocar el violín. Hasta que la afición, yo me imagino que por su padre y su madre, que eran muy aficionados, o sobre todo su madre y su tío... Asiste una becerrada en la plaza de Valencia y se tiró a torear con el delantal. Y lo hizo muy bien. Y entonces, su tío Paco Juliá pues decidió ayudarle. Y lo primero que hace es mandarle a Salamanca
Eso es lo que te iba a comentar, que Donde- en Salamanca es donde se hace como torero. Y donde se encuentra con algunos compañeros suyos Chicuelo, con los que iba a torear mucho, porque estaban allí, Amorós. estaba allí Eladio Amorós, estaba Chicuelo y estaba Juan Luis de la Rosa. Y Juan Luis de la Rosa, que es un torero Entonces, también muy corto, pero un torero muy interesante. Van a torear mucho en el campo charro los cuatro, y Granero es el que tarda más en cuajar. Sí, porque Chicuelo cuaja enseguida. Enseguida. Chicuelo tenía sí. unas cualidades, Granero- menos con la espada, con todo. Granero tarda más en cuajar, es el que tarda más en debutar con caballos, porque va a debutar con caballos en el año 1920, cuando ya La Rosa y Chicuelo son matadores de toros. Es el que tarda más en debutar, pero cuando debuta meteórico, con caballos pero fue es meteórico. Es decir, debuta en Barcelona en el año 20. Y toma la alternativa el mismo año. Sí, el 28 de septiembre, pero Sevilla. debuta en Barcelona con gran éxito. En Santander da una tarde de novillero espectacular, se presenta el día de San Pedro en Madrid agotando el papel, y el día 28 de septiembre de 1920 Rafael el Gallo le da la alternativa en la maestranza, completó el cartel Chicuelo y el toro se llamó Doradito de Concha y Sierra. Y Rafael el Gallo no le había visto nunca. La primera vez que le ve es cuando le da la alternativa, y por lo visto el comentario que hizo dice, este es de los que vale. No me extraña. Dice, este Por cierto, viene, Rafael Gallo, viene a mandar. En esa... De negro y azabache por la muerte de su hermano, Rafael el Gallo. Y Es una cortó, foto y muy cortó bonita. dos orejas, creo. Sí. No en esa corrida, sino la corrida posterior, Sí. que fueron dos corridas que daban en San Miguel. Y entonces, pues nada, pues toma la alternativa en Sevilla con un gran ambiente, y el año 21 es el año de Granero. Torea muchísimo con Belmonte, llegó a torear 40 tardes con Belmonte Toreó ese año. 97 corridas. Sí, ese pero año. tenía contratadas 115. 115 o 120. 115. Perdió un montón por un par de cornadas que tuvo. Pero vamos, el año, Pero bueno, hacer 97 corridas es una barbaridad. el año 21 es el año de Granero, arrolla, confirma la alternativa en Madrid, de manos de Chicuelo, con el toro Pastoro, esa primavera. El otro fue Carnicerito, y sobre todo tiene una gran tarde en Madrid, la tarde de los Santa Colomas, la tarde de los Manueles, que le ponen figuras, corta dos orejas, que era muy inusual cortar en una tarde dos orejas, sale por la puerta grande, y luego su gran feria es la feria de julio del año 21. A un toro de Santa Coloma, vestido de caña y azabache, que es un vestido que por cierto está en el Museo Taurino de Valencia, y que el cartel de esta feria lo pueden ver ustedes ahora aquí, y esa es su gran feria de julio, la del año 21, esta cumbre, y llega a final de temporada con una expectación, o sea, con la seguridad de todo el público de que es el torero del momento. Empieza la temporada del año 22 también en gran figura, hasta que el día 7 de mayo se anuncia la siguiente corrida en Madrid. 3 toros de Alba Serrada y 3 del Duque de Veragua para Juan Luis de la Rosa, Manuel Granero y Marcial Lalanda, que confirmará la alternativa. Sí, pues lo había tomado anteriormente. La había tomado en el otoño anterior, en septiembre del año 21, de manos de Belmonte en la maestranza. La corrida fue una corrida muy deslucida, donde los toros no embistieron. El único que hizo algo fue Granero, que dio la vuelta al ruedo en el segundo. Muy dura, porque hubo un Veragua que mató 8 caballos en ese día. O sea, sí. La corrida fue deslucida y durísima con los caballos. Pero después muy quedada con la muleta, como era muy habitual. Había dado la vuelta al ruedo Granero en el segundo, que es el único toro lucido, al que había toreado bien. Hay un natural muy bonito de esa tarde. Y sale el quinto, el famoso Poca Pena, Cárdeno de Veragua. Esta quizás es una de las cornadas, quizás sea la cornada más espeluznante de la historia del toreo, y también quizás sea una de las cornadas más recordadas, no solo por los aficionados, sino y por la prensa. Y por esta cornada, digamos, que está en el imaginario colectivo de la sociedad española. Es decir, muchísima gente que no sabe nada de toros sí que sabe que a Granero pues le mató un toro en la Plaza de Madrid porque le metió el cuerno por el ojo y le destrozó la cabeza. También, claro, a eso creo que ha contribuido mucho el Museo de Cera, porque en el Museo de Cera está allí representada exactamente ese momento, ¿no? De el toro metiéndole el pitón en el ojo. Entonces, es una cosa que ha quedado para los anales, ¿no? Pues efectivamente,
El toro de Veragua pues era un toro duro, un toro áspero, un toro que se vencía. A pesar de eso, Granero estaba sediento de triunfo y le recibió con unos estatuarios. En un momento dado de la faena le prende, le alza para arriba, simplemente es un revolcón, pero cae Granero boca arriba de las tablas, y en ese momento se intenta levantar y en ese el toro en ese momento le hunde. El toro va por él y le hunde el pitón. Le hunde el pitón en el ojo, en el ojo, y en ese momento existe una constancia total de que le ha matado. Hay una foto espeluznante obtenida el día después en la enfermería, donde se ve terrible a Granero con la cabeza destrozada y un montón de imbéciles saludando a la cámara. Es una foto. Es una de las fotos más terribles que tú ves de la bajeza humana de aquel momento, ¿no? Porque tú fíjate qué diferencia con la foto de Sánchez Mejías, sí, observando a Joselito muerto, ¿no? Y lleno de pesadumbre, que es una foto maravillosa y llena enternecedora, ¿no? Y llena de sentimiento, ¿no? Mientras la otra es una foto absolutamente espeluznante, ¿no? Un montón de idiotas sonriendo ante la cámara, delante del cadáver de Granero. Y como digo, es una cornada que conoce todo el mundo, y una cosa muy curiosa es que Marcial fue testigo de muchísimas tragedias. Había estado 20 días antes en la acogida mortal de Varelito en Sevilla. Estuvo en la de Granero. Estuvo en la del banderillero Morenito de Valencia en San Sebastián. Estuvo en la de Manolo Litri en Málaga con otro guadalés, con Extremeño. Estuvo en la de Curro Pulla en Madrid. Y alguna que a lo mejor se me olvida. Es decir, Marcial Aranda fue un testigo de los momentos más cruentos de aquel momento, ¿no? Recordemos también que la Edad de Plata fue una edad absolutamente sangrienta, donde murieron infinitos toreros. Sí. Es la más sangrienta de la historia. Pero con diferencia, o sea, en la Edad de Plata mueren más toreros que en todos el resto de los años juntos anteriormente. 14 matadores de toros. Y banderilleros. Y novilleros incontables. Y ¿Pero por qué? Eso tiene una explicación. La forma de torear habían cambiado, el toro no había cambiado del todo, y entonces... claro. Todo el mundo quería torear como Joselito, todo el mundo quería como Belmonte, y no todo el mundo podía torear como ellos. Belmonte ha metido una inquietud en el ambiente que hasta entonces no existía, que era quedarse quieto. Claro. Pero Joselito también ha metido otra inquietud en el ambiente, que es ligar los muletazos. Entonces, la combinación va a ser fatal, con una técnica precaria que todavía se desconoce, claro, y con un toro que no está depurado y que es muy fiero. Y ya en la guinda la pone una medicina, vamos a decir, precientífica, claro, donde no se conoce la penicilina y donde las, claro, infecciones te podían llevar a la tumba. Entonces van a ser unos años durísimos. Igual que la muerte de Granero era inevitable, la de Varelito no, hoy se hubiera evitado, o sea, porque fue una infección. O sea, la de Sánchez Mejías se hubiera evitado. O sea, se podían... Una gran cantidad de Ernesto cornadas... Pastor se hubiera evitado, Curro Pulla se hubiera evitado. Todas esas cornadas que por feas que eran, sí, eran por infecciones. Sí. O sea, y hoy con la penicilina y con los medios que hay se habrían evitado. En aquel tiempo las curas eran terribles. Pero a mí es una época que me hubiera encantado ver, porque el auténtico laboratorio de experimentación del toreo actual es los años 20 y 30, claro, es la Edad de Plata. Es decir, la Edad de Plata es donde verdaderamente, y es donde verdaderamente se empieza a torear bien. O sea, Joselito y Belmonte, se empieza a bajar la mano, se empieza a rematar por debajo los toros. Joselito y Belmonte introducen unas inquietudes que se experimentan en ese momento. Y desde luego, el gran artífice es Chicuelo. El problema es que Chicuelo tiene muy poco valor y muchos días está mal, pero es quien verdaderamente ha captado. Sí, pero... no el exterior ni de Joselito ni de Belmonte, sino el interior, es decir, lo que querían hacer, la técnica, pues la ligación de uno, el pitón. Pero después hay luego hay otros poquitos que han aportado muchos toros. Marcial Aranda aportó rematarlo mucho más por debajo. El derechazo de Villalta, un toro muy antiestético. Hace un derechazo muy antiestético, pero muy poderoso. Muy ligado. O sea, te quiero decir que hay una gran aportación. Hay una gran aportación de muchos toreros. Una cosa que no hace Chicuelo, porque Chicuelo es muy moderno en todo, pero tiene la manía de torear con mucho con los pies juntos y a media altura. Mientras que ves, por ejemplo, a Curro Pulla o a Fernando Domínguez con las manos muy bajas. Entonces, claro, ese momento fue apasionante,
Y dentro de ese momento pues ocupa un lugar importante Granero. Y con la tristeza de que hay muy pocas imágenes de vídeo de aquella época. Sí, ¿sabes por qué? Ya, pues se quemaron. Por los rojos, hay que decirlo, por los rojos. Porque la mayoría de las filmotecas estaban en Madrid y en Barcelona. Y alguien se había tomado la molestia, prácticamente desde que surgen Joselito y Belmonte, de ir todos los días a los toros a grabar algo, a rodar algo. Y estaba todo, y estaban todos. Pero en la devastación de la guerra civil, pues desapareció prácticamente todo. Es una auténtica pena. Es una auténtica porque hay muy poco... Porque aquellos señores, paladines de la cultura, consideraron que eso no era interesante que se conservase. Es así. Y menos mal que el grueso de las ganaderías cayeron en zona nacional. Porque si no, imagínate lo que hubiera sido esto. La corrida de Colmenar en Colmenar. Porque desde luego las ganaderías dominadas por la zona roja, todas desaparecieron. Entonces, eso es así. Y esto no es politiquería, no. Esto es la historia. Y esto es lo que dice. Es la realidad. Es la realidad. La realidad es que no hay películas de aquella época. Entonces, de Granero hay muy poco, pero lo que hay de Granero está muy bien. Sí. Es un torero muy elegante. Tú fíjate. Es un torero muy elegante y muy interesante. Es que la y tiene una mano, es que ha durado tan poco. Y tiene una mano derecha estupenda. Por cierto, fue el que inventó el pase de la firma, que es una preciosidad, que es quitarle, o sea, es dar el medio derechazo, quitarle en el centro del muletazo la muleta a la cara del toro y dejarla lánguida y muerta. Que luego los mexicanos muchos años después lo han hecho con la mano izquierda, que es el pase del desdén. Pues el primero que lo hace es Granero en Bilbao. Y por lo visto, cuando le quitó la muleta al toro, se produjo tal fogonazo en la plaza que lo repitió. Y otro fogonazo, y lo volvió a repetir, y le cogió. Y entonces ya lo dejó como remate de la serie, no para dar varios a la vez. Pero lo que se ve en Granero es una estilización de Joselito. Mira, Granero y Antonio Márquez son paralelos. Son paralelos porque torean juntos. Antonio Márquez había tomado la alternativa también en ese momento, en el año 21. Pero además son paralelos porque Antonio Márquez es un poco el estilizador de Belmonte. ¿Has visto esa media en Bilbao, un toro de Carmen de Federico, de Antonio Márquez, que es una maravilla, es un prodigio de verticalidad? Está vertical y se está enroscando al toro de Carmen de Federico. Yo creo que Antonio Márquez todavía yo creo que se pone más al pintón que Belmonte. Entonces, Antonio Márquez es quien estiliza a Belmonte, pero Granero estiliza a Joselito. Está claro que Granero era el sucesor de Joselito y además era Granero siempre, y además luego, muy buen lidiador, muy poderoso, pero luego además un torero su ídolo, era Joselito. Su figura, su hombre a seguir, era Joselito. Era Joselito. Pero que son dos toreros muy interesantes porque quieren los dos, digamos, perfeccionar la estética del uno y del otro. Igual que, por ejemplo, es decir, dentro de los belmontistas, mientras que un Curro Pulla o un Roberto Domínguez o un Fernando Domínguez quiere profundizar el dramatismo, la línea curva de Belmonte, Márquez quiere estilizarlo. Y también en la línea de Joselito, mientras que por ejemplo, un Manolo Bienvenida es un seguidor estricto de la pinturería de Joselito, o un Marcial, sobre todo le obsesiona el poderío, pero no le interesa la estética, el más estético de los seguidores de Joselito era Granero. Es Granero. Que era un torero con mucha clase y que, por cierto, recuerda en cierto modo a Ponce, con todas las distancias de 80 años, pero recuerda en cierto modo esa elegancia, ¿no? Ese poderío elegante. Era un torero estupendo, era un torero buenísimo. Entonces se rompió un enorme, o sea, se rompió una enorme esperanza. Fue una gran desilusión. Y porque además es que estaba arriba totalmente. Porque estaba arriba. No, y porque la esperanza de que... insisto, la esperanza de todos los valencianos y de toda España, y de toda España, de que hubiera un por ejemplo, tenía muchísimo cartel en Sevilla, no siendo andaluz. En Sevilla, es que Granero toreó, fíjate, en total toreó creo que 117 tardes en los 3 años que estuve, un año y medio y unos meses en el año 20 y unos meses en el año 22. En total fueron 117, de las cuales tiene creo que 9 o 10 en Sevilla y 10 en Madrid. O sea, en un año torea 10 tardes en Madrid. Sí, sí. O sea, 9. Perdón, fueron 9 tardes en Madrid. Sí, sí. En el año 21. Y en Sevilla pues toreó San Miguel y todas las de San Miguel y casi todas las de... Y tiene un único ahijado.
Valencia II. Valencia II. Solo de una alternativa. Es verdad, de unos... Que además es muy curioso, porque luego Valencia II se la va a dar a Félix Rodríguez, la otra esperanza rota del toreo valenciano. Si es que Valencia ha tenido muchas desgracias en ese sentido. La otra esperanza rota del toreo valenciano, que por cierto, yo te voy a decir una cosa. Evidentemente, a Granero le nombraron sucesor de Joselito porque además es que era justo en el momento de después y porque era un torero muy bueno. Pero te voy a decir una cosa. Quizá fuera más completo todavía Félix Rodríguez. A Félix Rodríguez se le llevó por delante una enfermedad maldita, ¿no? Sí. Por cierto, una enfermedad que fue mala suerte porque las mismas costumbres licenciosas que tenía Félix Rodríguez las tenían todos. Pero a él le tocó. Y a él le tocó. Y tuvo esa mala suerte que le dejó postrado en una cama, ¿no? Pero las cosas que se ven de Félix Rodríguez son impresionantes, ¿no? Era un torero esponja. Es decir, lo tenía todo de todos. Quizás sea también el torero paralelo, igual que Márquez es paralelo a Granero, Rodríguez es paralelo al Niño de la Palma. El Niño de la Palma quizás sea el belmontista con más registros. Perdón, sí, el Niño de la Palma es el belmontista con más registros y Félix Rodríguez es el gallista con más registros. Porque cuando se ponía a pies juntos toreaba como Chicuelo. Pero luego cuando abría el compás era belmontado. Y luego era un banderillero portentoso. No, Félix Rodríguez, lo que se dice que fue un grandísimo desaprovechado. Un banderillero portentoso. Dicen que esa forma de banderillear, de Paco en Rubia, de Montoliu, es de Félix Rodríguez. Que se lo fueron transmitiendo a partir de distintos banderilleros valencianos. Entonces Félix Rodríguez era un superdotado. Y luego, trazando paralelismos de aquella época, también es muy interesante. Hay varios toreros paralelos. Ya hemos hecho el paralelismo entre Márquez y Granero. Y otro paralelismo entre Niño de la Palma y Félix Rodríguez. Pero hay otro, que es Manolo Bienvenida, Fernando Domínguez, que son los más parecidos al original. El más parecido a Joselito en todo, en la estética, y el más parecido a Belmonte. Y luego otro paralelismo muy interesante es Cagancho Marcial. Cagancho no es el más depurado de los belmontistas, pero indiscutiblemente es una figura y no se puede no se puede montar una feria sin él. Y Cagancho lo que tiene es una muleta sensacional. Y un capote, un empaque parecido al de La muleta de Cagancho en sus primeros años era, y la derecha de Cagancho el estatuario de Cagancho. Era algo monstruoso. Cagancho a lo mejor... Después tiene la fama de Cagancho... Pero acabó matando muy bien también. El primer año se dejó 24 toros vivos, pero luego el volapié de Cagancho era puesto como ejemplo, pero a Cagancho a lo mejor le ves sin la hondura de Curropulla. Es que no tenía la hondura de Curropulla. Pero era un artista indiscutible. Y un poco pasa lo mismo con Marcial. En su grupo, Marcial no es ni Granero, ni Félix Rodríguez, ni Manolo Bienvenida, pero es un profesional indiscutible que no puede faltar en ninguna feria y es el que estuvo siempre sin decaer, porque los otros fueron dando altibajos. Él estaba Yo creo que era muy poderoso, sobre todo. Sí. Tenía una muleta muy poderosa. Muy poderosa. Y entonces... La muleta poderosa hacía, y además era, no digo un gran matador, pero sí era un matador hábil. Y luego había dos versos sueltos, que quizá eran los más interesantes. Uno Chicuelo y otro Ortega y Chicuelo. Chicuelo siempre ha sido un verso suelto. Y Ortega era otro. Pero desde luego en el poderío... Porque a Ortega, a Chicuelo tú no le puedes comparar ni con Belmonte ni con Joselito. Él es una cosa diferente. Claro, los demás les imitaban, él no. Pero los demás no conocen la técnica de Joselito y Belmonte. Él está en la línea del gallo, después traspasada o tamizada por Belmonte y Joselito. Sí. O sea, una cosa... Y luego otra cosa muy importante de Chicuelo. Chicuelo descubre el hilo del pitón. Eso es muy importante. Que te permite ligar sin tenerte que mover. Eso es fundamental. Chicuelo es el torero, yo creo que visto ya desde una perspectiva histórica, el gran torero del momento era Chicuelo. Lo que pasa es que no tenía el empuje para mandar que podía haber tenido Granero, que podía haber tenido Félix Rodríguez y que sí tuvo Domingo Ortega. Claro. Con su poderío descarnado. Nunca sabemos, pero el gran torero del momento fue Chicuelo. Nunca sabemos a dónde hubiera podido llegar un torero que murió pues fíjate, si es que murió con 20 años. Murió con 20 años, recién cumplido, no sé si los ha cumplido. Con una temporada nada más, una temporada como matador de toros,
¿Hasta dónde podía haber Y que, por llegado cierto, Granero? iba a haber tocado el violín para la reina Victoria. Y ya no pudo. Sí, y debía ser muy buen Muy violinista. buen violinista. Debía ser muy bien. Y muy buen chico. Debía ser muy bueno. Muy educado, muy... Sí. Dicen que Juliá, su tío, se intentó suicidar Sí, después sí, de la sí, muerte, sí. del disgusto que tenía. Sí, sí, sí. Y bueno, la manifestación De duelo fue de espectacular. duelo que tú ves con la muerte de Granero, yo creo que es insuperable, no lo puede superar ningún... Sí. Es Bueno, algo terrífico. Existen es algo- imágenes. Y las imágenes son tremendas. o sea, Tanto de tremendas. la despedida en Madrid como de la De las llegada dos, en las dos. Valencia. Joselito también fue tremenda. Sí. Sí. Comparables, no sé si son son comparables. Son comparables. comparables. Totalmente O sea, si es todo el pueblo lanzado a las calles. Totalmente comparables. Yo creo que tú, fíjate, quizás sean, junto a la de Manolete, 25 años después, han sido las muertes más sentidas, probablemente. Yo creo que, fíjate, la más sentida... Bueno, la de Joselito fue la inesperada. Sí. Pero la de Granero fue la sentida y la dolida. O sea... Bueno, y Manolete... Y la muerte de Manolete metió al toreo en un ensimismamiento en la que estuvo muchos años, hasta que aparece Benítez, El problema sin ser capaz de levantarse de la frustración de Manolete, de la muerte. es que, fíjate, después de la muerte de Manolete empiezan a surgir las críticas contra Manolete. Es una cosa muy curiosa y digna de analizar. O sea, fíjate, es la conferencia de Domingo Ortega. ¿Que quién se la escribiría? Que quién se la escribiría. Todas las críticas a Manolete, había alguna ¿Tú crítica... sabes quién se la pudo escribir? El director de ABC. No lo sé, Que era, en aquel momento era Luis Gómez, me parece que sea. puede ser, no lo sé. Pero lo que es verdad... Él no la escribió. Yo estoy convencido que no la escribió, pero bueno... No lo Dicen que Cañabate, pero... Cañabate perdón, no no, creo. Cañabate, perdón, no. Cañabate no. Dicen que Ortega y Gasset, pero no veo a No Ortega creo y que Ortega y Gasset Gasset también metido en metido en ese esa tinglao. tesitura. No. Puede ser el que te he dicho, el que fue director de ABC. Pero a pesar de esas críticas... Uriarte puede ser, no sé. A pesar de las críticas, de cierta crítica al toreo de Manolete, pero el pueblo le adoraba. Y el ensimismamiento del pueblo español por la muerte de Manolete duró hasta que aparece el cordobés. O sea, todo lo que va apareciendo en los años 50, con toreros estupendos, pero siempre la gente decía, sí, pero no como Manolete. O sea, fue el punto de referencia durante mucho tiempo, hasta que apareció el cordobés. Yo creo que de verdad han sido las tres muertes más sentidas del siglo XX. Sí. Habría que meter una cuarta, que sería la más mediática, que fue la de Paquirri, porque la muerte heroica de Paquirri en las cámaras de televisión, dando una lección de hombría sobrecogedora en tiempo de cobardes. Pero es mediática por otro sentido. Eso fue absolutamente impresionante y desde luego esto es muy duro lo que voy a decir, pero hizo mucho bien a la fiesta, porque hizo que la fiesta fuera respetada durante muchísimos años, ¿no? Pero quizá, tú fíjate, es decir, la muerte, a ver si lo explico, la que causó más frustración fue la de Granero, porque Sin a lugar a dudas, Joselito porque le era la gran habían visto esperanza. 8 años. Es que era la gran esperanza. A Joselito le habían visto 8 años y a Manolete otros 8. Y Manolete estaba a punto de retirarse, y Joselito también. Claro, O sea, en cambio por lo menos Granero... luego volverían o no, pero Exacto. sin embargo Granero es la esperanza que... Y Paquirri igual, o sea, los tres Sí. fallecieron en un momento determinado Sí. que ya habían hecho su carrera de torero. Y estaban a punto de retirarse, pero la de Granero no, fue esa gran esperanza del torero que ves que va hacia arriba, que va a ser el importante. Y la pregunta es... Y que se rompe, se frustra. Y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si un toro mata a Belmonte? ¿Qué podía haber sucedido? Porque le revolcaron cientos de veces, pero era un hombre afortunado. Pues esa no también, lo sé, esa no sé por dónde hubiera acabado la tauromaquia. Esa también, no. No, Yo creo que, fíjate, la tauromaquia hubiera cambiado. evolucionado más o menos igual, Más o menos porque igual. los cimientos estaban hechos, pero si Belmonte ha generado literatura, imagínate lo que hubiera generado su muerte. No, hubiera sido tremendo. Hubiera sido tremendo. Ten en cuenta que Belmonte era Dios. Sí. Fue Dios desde... En vida. desde el 39 Sí. hasta los años 62, 80. que por casi, cierto, hasta los años se 80, han cumplido, se cumplió el viernes pasado el 60 aniversario de su suicidio, por cierto.
pero ¿qué hubiera sido? Pero desde luego una muerte muy llorada fue fuera de Granero, que fue un gran torero. Sí, sobre todo por lo inesperada, insisto, por la juventud y por el momento en que falleció, empezando a ser figura el torero. ¿Sabes qué muerte recuerda a la de Granero? La de Guillo. Claro, es que esa sí es una muerte parecida a la de Granero. Un torero que está empezando, que hay una gran esperanza de que sea un gran torero. Sí. Hay muchas, o sea que toreros que por la mala suerte, siendo recién tomada la alternativa, pues les ha cogido un toro, pues, pero como Granero ninguna, o sea, porque Granero ya estaba hecho, ya había matado 100 corridas de toros en un año. Cuando Granero torea en la Plaza de Madrid, las mocitas madrileñas dicen: Granero, vas a morir. No lo habías oído nunca, ¿no? Pues fue una copla que se dijo. La Unión de Bibliófilos Taurinos va a publicar ahora, porque Varelito no tiene casi nada publicado, tiene nada más que me parece que 1 o 2 folletos de los que hacían de Ases del Torero. Sí, los de uno al sesgo, que sesgo, hacían en cuanto pasaba algo. Granero tiene más cosas publicadas, alguna cosa más. Hombre, el libro de Manuel Serrano Roma de Granero está muy bien. Después hay uno de Vicente Sobrino, creo que también de Granero. De maestros del toreo valenciano, de esa colección. Pero el de Serrano Roma está muy bien. Y después, anteriormente, hay 4 o 5 folletos pero poca cosa. Bueno. Pero sí se va a hacer en la Unión de Bibliófilos, creo que está a punto de salir una de pliegos de cordel sobre Granero, que es una cosa muy curiosa. Muy interesante. Donde saldrá todo ese tipo de... Todo este tipo de coplas. De coplas que dio lugar a un montón de coplas. Pliegos de cordel sobre Granero. Tú fíjate, esto, por donde he empezado, Granero murió en Madrid, en Sevilla Varelito y en Talavera la Reina mató un toro a Joselito. Lo cantaban las niñas cuando saltaban a la comba, en los años 20. Claro, en tiempos de Granero y en tiempos de Varelito cómo se hizo torero, me parece que sus padres eran propietarios de una venta, ¿no? Sí. Y el niño, pues, con todo lo que hacían los niños en aquel tiempo, en vez de jugar al fútbol, jugaban al toro. Y Granero exactamente igual. Y luego las niñas, igual. Pues, y las niñas veían cantaban en coplas. Sí. En fin, pues yo creo que hemos hecho un recuerdo amable de esos dos toreros muertos hace 100 años, ¿no? Y yo creo que este programa era merecido. Yo creo que se lo merece. Igual que hay otro que también vamos a hacer próximamente, que también es muy pertinente. Porque igual que se han cumplido los 100 años de la muerte de Varelito y Granero, también se cumplen en 2022 los 100 años del nacimiento de Pepe Luis Vázquez y Antonio Bienvenida. Y eso tendremos que celebrarlo debidamente. Claro, con un programa especial. Exacto, eso es. Pues nada, muchas gracias por habernos acompañado, Víctor. Pues encantado, sabéis que a vuestra disposición siempre. Pues nada, muchas gracias y sigan viendo al toro por los cuernos.